El combate espiritual, capítulo 4. ¿Cómo podemos conocer si obramos con desconfianza en nosotros mismos y confianza en Dios? Muchas veces las almas que creen ser lo que no son, se imaginan que ya consiguieron la desconfianza en sí mismas y la suficiente confianza en Dios. Pero es un error y un engaño que no se conoce bien sino cuando se cae en algún pecado. Pues entonces el alma se inquieta, se desanima, se aflige y pierde la esperanza de poder progresar en la virtud. Y todo esto es señal de que no puso su confianza en Dios sino en sí misma. Y si su desesperación y su tristeza son grandes, esto es un argumento claro de que confiaba mucho en sí y poco en Dios. Quien desconfía mucho de sí mismo, de su debilidad e inclinación al mal, y pone toda su confianza en Dios, cuando comete alguna falta no se desanima, ni se inquieta demasiado ni se desespera, porque conoce que sus faltas son un efecto natural de su debilidad y del poco cuidado que ha tenido en aumentar su confianza en Dios. Con esta amarga experiencia aprende a desconfiar más de sus propias fuerzas y a confiar con mayor humildad en la bondad de nuestro Señor, aborreciendo con toda su alma las faltas cometidas y las pasiones desordenadas que llevan a cometer esos errores. Pero su dolor y su arrepentimiento son suaves, pacíficos, humildes, llenos de confianza en que la misericordia divina le tendrá compasión y lo perdonará. Y vuelve otra vez a sus prácticas de piedad y se propone enfrentarse a los enemigos de su salvación con mayor ánimo y con más fuerza y sacrificio que antes. Una causa engañosa. En esto es importante que piensen y consideren algunas personas espirituales que cuando caen en alguna falta se afligen y se desaniman con exceso. Y muchas veces quieren más librarse de la inquietud y de la pena que su pecado les proporciona que por recuperar otra vez la plena amistad con Dios. Y si buscan rápidamente al confesor no es tanto por tener contento a nuestro Señor, sino más bien por recuperar la paz y la tranquilidad de su propio espíritu. Por eso, cierto confesor a una religiosa que le decía que había gritado esa tarde a su superiora, le dijo: «Por hoy no se confiese todavía. Aguarde a que pasen 3 días y cuando le haya pedido excusa a su superiora, venga a pedir el perdón por medio de su confesor». Así evitaba aquel sacerdote que esa alma buscara solo obtener su propia paz y tranquilidad, en vez de buscar primero hacer la paz y la amistad con Dios y por supuesto con la persona ofendida. Desde el punto de vista psicológico, hay una tendencia natural en todas las personas a ponerse siempre en primer lugar. Hay una tendencia natural a ser el ombligo del mundo, el centro del universo, y estamos siempre luchando contra eso. Si somos conscientes de que nuestra naturaleza tiende al egoísmo y al egocentrismo, estamos luchando contra eso. Si no somos conscientes, estamos peor, digamos, porque al no ser conscientes somos egoístas y nos ponemos primeros ante todo y no nos damos cuenta. El primer paso es darse cuenta. El segundo es luchar contra esa tendencia natural de ponerme primero ante todo. Primero busco mi paz, primero busco no sufrir, primero busco mi salvación, primero busco las gracias que necesito yo, primero busco cuando hay una situación de extremo, de guerra, o se está por hundir el barco, o hay una situación de incendio. Uno ve la naturaleza de las personas, porque cada uno quiere salir primero. Además del egocentrismo, hay un sangrecentrismo, que tiene que ver con, rezo por mi familia, hago por mi familia, lucho por mi familia primero, mi familia segundo, mi familia tercero. Nadie más que mi familia. Eso es
un desorden para lo que es la psiquis y el reino de Dios. Nosotros somos seres sociables, somos seres hermanos en Cristo, hermanos en Dios, y debemos no solo pensar en nuestra familia, sino también luchar porque los demás vecinos, compañeros de trabajo y todas las personas con las que convivo, de alguna manera, lleguen también al cielo. Por eso rezo también por los demás en una medida más chica o quizá cuando el tiempo me lo permite, pero también hago servicio por aquellos que no tienen nada que ver conmigo o que de alguna manera no son cercanos ni queridos. Hay gente que ora por aquellos que no conoce, hay gente que ofrece rosarios y adoraciones eucarísticas por aquellos que no conoce o por almas del purgatorio. Bueno, todo eso es salirse del centro para ofrecerse al reino de Dios por los demás. Esto hace que la psiquis incorpore y crezca en la sociabilidad, que la sociabilidad no está desafectivizada, porque nosotros podemos querer y debemos querer y amar a todos en medidas diferentes y con amores diferentes, pero debemos amar a todas las personas que comparten un colectivo con uno, las personas que comparten el lugar donde vivimos, las personas que Dios ha puesto en la parroquia, las personas que Dios ha puesto cercanas a nosotros de alguna que otra manera, en los trabajos. La psiquis que Dios nos ha dado puede ser muy amplia, no tenemos que concentrarla, tenemos que ampliarla y tenemos el deber ante Dios de amar y de amar a todos. Continúa entonces el libro, terminando el capítulo, con una serie de preguntas para que nos las hagamos y en silencio y en nuestra intimidad las contestemos. Cada uno debe preguntarse de vez en cuando, ¿cuál es la causa de la tristeza que siento por haber pecado? ¿El haber disgustado a Dios? ¿O el haber hecho daño a los demás? ¿El haber afeado horriblemente mi alma que está siendo observada por Dios y sus ángeles? ¿El haber perdido un grado de brillo y de gloria para la eternidad? ¿El haberme acarreado un castigo más para el día en que el justo juez pague a cada uno según sus obras y según su conducta? ¿O simplemente lo que me entristece es que mi amor propio y mi orgullo queden heridos? ¿O que mi apariencia de santidad quedó disminuida? Importante preguntarse esto muchas veces.